Entonces sí, fíjense, para que quede, porque sí, sé que a veces tiendo a confundir un poco, pero lo que hicimos es lo siguiente. O sea, ¿cómo sería la demostración bien? Pues tengo mi recta L, tengo mi recta L'. Entonces ya que se entendió más o menos, este sería, luego con el compás lo paso para acá. Luego pinto B, con el compás lo paso para acá y pinto mi unidad aquí que sería esta, ¿ok? Esta sería L, esta sería L'. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo L, intersección L' igual al punto O. Y tenemos los puntos 1, A y B que están en L con esa secuencia. Y tenemos los puntos, perdón, tenemos los puntos, este, aquí tenemos A, B. Entonces lo que hacemos es, vamos a construir el A por B que va a ser un punto que va a quedar por acá, L. Entonces, en esa recta tenemos A, B y L en L y tenemos 1 AB en L'. Entonces, con esos podemos construir la secuencia amarilla que tenemos aquí por el teorema de Pappus, que es esto que creo que sí se entendió bien. Entonces, tenemos esta secuencia A con A, L con B, B con B y 1 con A. ¿De acuerdo? Entonces, este... Ok, pues la pintamos la secuencia, que sería A con A. Luego, entonces déjenme irle poniendo así. Luego de A con A es A con L, con otro color. ¿De qué color le puse? Verde. Luego tengo A con L, que es el verde. Luego tengo el L con B. L con B es el amarillo. Entonces tengo luego L con B. Ah, ¿y ahora qué hice aquí? Ah, me equivoqué otra vez. Maldición. Lo pinté en otro lado. Ok. Rayos, esto es bastante fastidio. Bueno, ahí está. Ese es L, L, L'. Ok, entonces en L tenemos AB y en L' tenemos con el compás A, con el compás B y pintamos la unidad aquí arriba. O si quieren aquí abajo la unidad y la trasladamos acá como quieran. Es lo mismo. 1. Entonces tengo ABL, AB y L como lo obtengo pues de la construcción. Entonces voy a hacer la construcción para ver dónde está L, que sería, qué líneas puse acá, las líneas amarillas. Entonces L lo que dice es, para poner AB uso mi algoritmo para la multiplicación que sería trazar la recta que une 1 con A y luego esta la traslado paralelamente a B y el punto donde corta es precisamente el punto L que es AB por construcción. Entonces ya tengo los tres puntos, tengo A, B y L en L' y tengo 1 A y B, perdón, tengo A, B, L en L y tengo 1 A, B en L'. Entonces tengo tres puntos. Entonces aquí ya viene lo que teníamos aquí. Tenemos los puntos A, B y L en L y 1 A, B en L'. Y L intersección L' igual a 0. Entonces podemos construir esta secuencia que es el hexágono. Entonces es A con A, esto ya explicamos cómo sale. A con L, cambiándole aquí, creo que eso fue claro. B con B, 1 y A. B, B, 1 y A. Entonces, tenemos A con A, que fue la línea roja. Tenemos A con A.
Luego tenemos A con L, que sería la verde, creo. Luego tenemos A con L. Luego tenemos L con B, que es esta. Luego tenemos B con B, que sería, pues vamos a ponerla de rojo. B con B. Y luego tenemos B con 1, que la vamos a poner de verde. B con 1. Y luego tenemos 1 con A. Entonces, este es el hexágono. Este es el hexágono. Porque tiene 6 lados. Ahora, no se ve como un hexágono normal porque es usando geometría, como geometría proyectiva, digamos. Entonces, este es el hexágono. Ahora, lo que yo sé, o lo que nosotros sabemos, es que estas amarillas por construcción son S y S' que les llamamos. Entonces, espero que con esto quede un poquito más claro lo que les decía. Entonces, este es S y este es S'. Entonces, por construcción, ahora sí, yo sé que S es paralelo a S', porque así construí el punto L. Y de las rojas también sé, como trasladé a la recta L' y trasladé B a la recta B', eso significa que las líneas rojas también son paralelas. A eso les llamé que U. Entonces, eso es lo único que sé. Que U es paralela a U'. Sí, cuando hice el otro estaba suponiendo que justamente cae en el mismo punto. Entonces, por el teorema de Pappus, lo que dice es, si yo tengo un hexágono, como este, que es toda esta hipótesis, y tengo dos pares de lados paralelos, en este caso los pares son S con S' y U con U', que sé que son paralelos por cómo construí, entonces los otros dos lados que llamo T y T' son paralelos también. Pero ahora el T es el que une 1 con B. Esto es por el teorema de Pappus. El teorema de Pappus me garantiza que este lado justamente es paralelo a este. Y entonces como T es el que une 1 con B y T' es el que une este A con L, o más bien T' es paralelo a T y pasa por A, entonces ese número es B por A, por construcción, pero por el teorema de Pappus, como son paralelos, ese punto tiene que, y están en el hexágono, ese punto tiene que ser al A por B, y ya estaría demostrada la conmutatividad. Entonces lo que puse aquí es que las demás proposiciones lo que haríamos es cambiar esta por esta. No, no me equivoqué. Esta se queda así y cambiamos esta por esta. Entonces, las demás proposiciones se hacen de manera análoga usando las definiciones de suma y producto y el teorema de Pappus. Por lo tanto, R es campo. R es campo. Ahora, hay que ver que es un campo ordenado. Entonces, el orden lo definimos de la siguiente manera. Entonces, vamos a decir que la clase positiva P van a ser todos los puntos a la derecha del punto cero. ¿Ok? En la recta. Entonces, ¿qué tengo? Tengo mi recta. Tengo esa recta asignada a un punto al cual le llamo cero y divido todos los puntos en puntos que están a la derecha del cero o a la izquierda del cero. Entonces la clase positiva van a ser todos los puntos que están a la derecha del cero. Entonces, número uno, un punto solamente puede tener tres posibilidades. O A es el punto cero, o A está a la derecha del cero. Entonces déjenme poner A es el punto cero, o A está a la derecha de cero, o A está a la izquierda de cero.
Entonces, si A es el punto cero, pues eso lo vamos a denotar como A igual a cero. Si A está a la derecha de cero, que sería este, eso quiere decir que A está en la clase positiva que he definido aquí. Entonces, A está en la clase positiva. Y si A está en la izquierda de cero, que sería menos A, lo traslado con... Aquí voy a usar el compás ya para no hacer la regla. Mido la distancia y traslado este menos A acá. Entonces, ¿para qué se...? O más bien así, mire. Déjenme ponerlo así. Estamos aquí, ¿no? Entonces puede ser que A sea cero, ahí está, que A esté a la derecha de cero, y puede ser que A esté a la izquierda de cero. Entonces, si A está a la izquierda de cero, es el mismo A, pero está a la izquierda. Entonces lo que hacemos es medir con el compás y entonces lo pasamos al lado derecho. Y eso vamos a decir que es multiplicar, porque sería el inverso por la definición que teníamos acá antes, donde estaba aquí. Entonces, si yo tengo A, el inverso queda del otro lado. Igual puedo tener A aquí, como lo estoy denotando ahí, y el inverso va a quedar de este lado con el signo contrario, digamos, ¿no? Entonces, menos A está en P. Entonces, si A está a la izquierda de cero, le voy a poner un signo menos para que con el algoritmo que dimos pongamos ese punto A la derecha de cero, pero ese se va a denotar como menos A. Entonces, menos A está en P. Entonces, cumple la primera propiedad. Ahora, la siguiente es si A y B están a la derecha del cero. Si A y B están a la derecha de cero, entonces lo que hacemos es construir la suma como hicimos hace rato, que era pintar la línea, luego pintar una paralela, luego pintar otra paralela aquí, luego unir con una línea acá, pasar la paralela para acá y entonces tener el punto A más B. Entonces se ve que si A y B están a la derecha del cero, el A más B también va a estar a la derecha del cero, por construcción. Y también, si A y B están a la derecha del cero, entonces la multiplicación o el producto también va a estar ahí, ¿no? Tengo la recta L, tengo los puntos A y B a la derecha del cero. Entonces lo que hago es subir el A acá, el B también lo subo acá, si quieren, aunque el A no lo voy a usar. Y luego pinto la unidad aquí, trazo las rectas, la recta de 1A, luego trazo la paralela a esta recta amarilla que pasa por el punto B, y entonces el punto AB va a quedar a la derecha del cero también, siempre que A y B estén a la derecha del cero por construcción, entonces A por B está en P. Entonces, por lo tanto, R es un campo ordenado. Muy bien, entonces, como podemos ver aquí, el teorema de Pappus es algo de donde se obtiene el álgebra. Es decir, del teorema de Pappus podemos obtener esas propiedades de conmutatividad, asociatividad, el neutro, la distributividad, que como ya vimos de los axiomas de campo, si cumplen todo esto, entonces como los reales ya vimos que es un campo ordenado, va a cumplir todas las propiedades que teníamos ahí y todas las implicaciones que se seguían de esos axiomas de campo. Entonces se cumple la ley de cancelación, multiplicar por menos, menos por menos me da más, menos por más me da menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el teorema de Pappus es el puente
entre geometría y álgebra. Entonces, de algo geométrico se obtiene todo el álgebra. Por supuesto, no es solamente el teorema de Pappus. Se tendría el teorema de Pappus y aparte los axiomas de la geometría proyectiva, ¿no? Que son 4. Cualesquiera dos puntos, cualesquiera dos puntos siempre van a caer en una recta. Cualesquiera dos líneas se encuentran en un único punto. Por ejemplo, eso de que cualesquiera dos líneas siempre se van a encontrar en un punto, niega la geometría euclidiana de las paralelas, ¿no? Porque sabemos que si dos rectas son paralelas, nunca se van a intersectar. Y en los postulados de la geometría proyectiva está que si tengo dos rectas paralelas, esas se van a encontrar en un punto, que es el punto al infinito. Entonces, en geometría proyectiva sí se cortan rectas, ¿no? ¿Qué es todo esto de la perspectiva? Si hicieron dibujo o algo así, saben a lo que se refiere eso, ¿no? Cuando tienen, por ejemplo, una carretera así, con los puntos de fuga, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos rectas que son paralelas que forman la carretera se intersectan en un punto en el infinito, digamos. ¿Y qué más? Que se puede empezar toda la geometría con 4 puntos, dos de los cuales van a coincidir en una línea y hay este, un cuarto axioma de la geometría que no me acuerdo, pero con esos y con el teorema de Pappus sale toda el álgebra como acabamos de ver ahorita. Entonces, tenemos que los reales son un campo ordenado, que justamente las propiedades de campo se sacaron de saber que los reales cumplían con esas propiedades y que eran las propiedades mínimas que había que pedirles para poder obtener justamente todos los teoremas y consecuencias que ya conocían en ese entonces para los números reales. Ahora, entonces, en conclusión, todo lo que sea un campo ordenado va a parecerse en cierto sentido a la recta, salvo esa cuestión de que, por ejemplo, los racionales son un campo ordenado, pero son una recta infinitamente discontinua, digamos. Entonces, para que un conjunto se parezca a la recta, aparte de ser un conjunto, un campo ordenado, tiene que cumplir una propiedad más. Ahora, para acabar con esta parte un poco tediosa, que tiene que ver con la geometría, entonces el teorema de Pappus, vamos a recalcarlo aquí, es el puente entre geometría y álgebra. Entonces, si estudian matemáticas, pues será recomendable que lleven un curso de geometría proyectiva, como pueden ver, porque es importante. Y bueno, si estudian física, creo que también. Ahora la cuestión es cuántos campos hay. Ustedes van a ver en variable compleja que hay uno que se llama, que son los cuaterniones. Bueno, realmente no son un campo. O sea, son un campo, pero no conmutativo. Los cuaterniones. Entonces, estos son las parejas A más BI más C más DI con otra entidad compleja que sería esa J. J. Tales que estos dos son números complejos, evidentemente. O sea, si le llamo, bueno, vamos a ponerlo así, A más BI, C más DI, son números complejos. Y esto, bueno, tales que I por J es igual a otra cosa que se llama K. Entonces, estas cosas si multiplico, bueno, aquí tendría A más BI, luego aquí tendría CJ, y luego tendría D, IK, pero IK tiene que ser, perdón, IJ tiene que ser K.
que se parece un poquito al sistema de tres dimensiones, ¿no? Tal es que IJ es igual a K y A, B, C, D están en R, por ejemplo, ¿no? Y ese es un subconjunto de C4 o de R4 en realidad. Entonces, estos forman un campo no orden, un campo, perdón, no conmutativo. Pero es lo más cerca que se puede tener un campo en cuatro dimensiones, digamos. Y luego de ahí, bueno, estos cuaterniones se usan en mecánica cuántica, por ejemplo, y esto que está aquí recuerda un poco a cuando están en el espacio R3. Entonces, si están en el espacio R3, lo que tienen son tres vectores unitarios, que es el vector en la dirección X, que le llaman Y, el vector en la dirección Y, que le llaman J, y un vector en la dirección Z, que le llaman K. Entonces, cuando yo multiplico, por ejemplo, con la regla de la mano derecha y con J, que sería usando el producto cruz, y cruz J me da K. Entonces, si hago el producto en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces tengo IJ me da K. Y por ejemplo, si hago K con I me tiene que dar J. Entonces con la regla de la mano derecha hago K con I. O sea, pongo mis dedos aquí, giro mi mano hacia el I y el dedo gordo apunta en J, ¿no? Por ejemplo, entonces K cruz I es igual a J. Sigue este ciclo. Entonces más o menos se parece a esto de aquí, ¿ve? Esto de aquí. Bueno, en geometría deberían de enseñarles esa conexión. Eso ya no es parte de nuestra chamba aquí, pero pueden preguntarle a su maestro sobre esa conexión que hay entre esos cuaterniones que son un campo no conmutativo en cuatro dimensiones con justamente estas cosas en el espacio de 3 que tiene que ver con los vectores unitarios y JK, ¿no? Es algo interesante. Y la otra cosa que parece que se acerca a ser un campo ya es hasta las 8 dimensiones, ya en 5, en 6 no hay. Por ejemplo, en 3 dimensiones tampoco. O sea, lo que se tiene es R es un campo. Luego el siguiente campo es C, que es isomorfo a R2, ¿no? Ese también es un campo. Luego de ahí en R3 no hay nada y de ahí se van hasta H, que son los cuaterniones, que son un subconjunto de C2 cruz C2. Perdón, que son un conjunto de C2. Estaba pensando en R, que es isomorfo a R2 cruz R2. Entonces ya sería algo en R4, pero este es un campo no conmutativo. Y luego de ahí se tienen que ir hasta 8 dimensiones, que son los octoniones. Que esos octoniones es un campo, pero que no es asociativo. Y es un álgebra de 8 dimensiones sobre los reales. Esta cosa de aquí tiene que ver con los grupos de Lie. Entonces, que son variables diferenciables que tienen estructura de grupo, lo que vimos. ¿Se acuerdan? Que es un grupo si tiene el neutro, tiene el inverso y aparte es asociativo. Y si es conmutativo, entonces es un grupo abeliano. Y que sea grupo de Lie quiere decir que lo que se tiene es una variedad diferenciable. Bueno, esto es importante para física matemática, cosas de relatividad o enlaces fibrados, teoría electromagnética, etcétera. Y este de aquí pues tiene que ver con mecánica cuántica, por ejemplo. Entonces, pregúntenle ahí a su profesor de geometría analítica esta relación que evidentemente no es una coincidencia entre estas dos cosas. Entonces, y bueno, nada más para finalizar, los otros campos que hay son los ZPs. Los ZPs también, los campos que les puse en la tarea, que eran cosas como A más B raíz de P. Por ejemplo, estos campos son campos de característica distinta de cero, o sea, campos de característica P. Característica P. Uno que conocemos, estos los puse en la tarea.
Estos son otros, y los otros son las fracciones o las funciones racionales, las que son f de x entre g de x, que son las funciones racionales r de x, ¿no? Estas también forman un campo. Ahora estos ZP son campos de característica P. ¿Qué quiere decir característica P? Que por ejemplo ustedes tengan la suma de la unidad varias veces y eso sea igual a cero. Entonces el número de veces que se necesitan para obtener el cero, esa sería la característica. Aquí n veces. Entonces si se acuerdan de Z2, Z2 era el campo que tiene al 0 y al 1, ¿no? Y entonces su tabla de multiplicar era 0, perdón, su tabla de la suma era 0, 1, 0, 1, y entonces tenían 0, 1 más 0, 1, luego 1 más 0, 1 y 1 más 1, 0. ¿Se acuerdan? Y esto era justamente para que esta cosa pudiera ser un campo, porque si era 1 más 1 igual a 1, sería una operación cerrada, pero ya no sería un campo, y se acuerdan que explicamos por qué, ¿no? Y luego aquí la tabla de multiplicar que no tiene problema, que es esta. Entonces, si se fijan aquí, 1 más 1 es igual a 0. Entonces, ¿cuántos unos necesito para obtener el 0? 2. Entonces, Z2 es un campo de característica 2. Entonces, esto lo menciono porque hay cosas a nivel teórico que requieren que los campos sean de característica 0, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir que un campo sea de característica 0? Pues que no existe, o sea, un campo es de característica 0 si no existe n tal que 1 más 1 n veces sea igual a 0. Entonces, ¿cuáles son campos de característica 0? Pues el que vamos a estudiar nosotros, o el que ya estamos estudiando, de hecho, desde el principio en cálculo, que es los reales. Entonces, esto se denota como char. Entonces, por ejemplo, char de Z2, característica de Z2 es 2. Entonces, hay muchas cosas que no pueden hacer con campos de característica P, pero hay otras cosas que sí. Y la característica de R, por ejemplo, es un campo de característica 0. Porque, o sea, si yo sumo 1 más 1 me da 2, más 1 me da 3, etc. Entonces, esta cosa siempre va a ser distinta de 0. Entonces, no existe un n tal que sumado con cierta cantidad de unos me dé 0. Entonces, R es un campo de característica 0. Todo esto, por ejemplo, se lo pueden preguntar a su maestro de álgebra superior cuando vean eso. Cuando vean campos, van a ver campos de característica P, que son estos zetas, y de hecho los van a estudiar a fondo. Ahí le pueden preguntar que esa característica que hace de diferente con los campos de característica 0 como los reales. Y eso en cosas como en muchos resultados de geometría, cuando se hace la formulación algebraica de la geometría diferencial, que es dada por Kosul, donde se usan conceptos como los módulos proyectivos de tipo finito, etcétera, etcétera. Entonces, muchos resultados de ahí después se pueden extender a campos que no sean los reales, pero se pide la condición de que sean de característica 0, por ejemplo. Entonces, y ahí hay un tema de fondo con la estructura de los campos, o sea, las diferencias que hay entre. Evidentemente ya sabemos que son distintos porque digamos, es un continuo y pues es un campo finito a final de cuentas. Pero pues son cosas ahí para que le puedan preguntar a sus profesores de otras materias sobre esto, ¿no? Y no hay campos más allá, bueno, hasta donde yo sé, no quiere decir que no haya, pero hasta donde yo sé son los únicos 4 que parecen. O sea, campos importantes extendidos a más dimensiones, digamos, ¿no? Porque campos en una dimensión, pues aquí hay varios, aquí hay un montón, los ZPs, estos de aquí, las funciones racionales, etcétera.
pero ya llevado a más dimensiones, digamos, hasta donde yo sé solamente hay estos cuatro. Y de hecho no son campos tal cual, porque este no es asociativo y este no es conmutativo. Bueno, entonces con esto acabamos la ayudantía y la clase perdida del jueves.